Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, un tema que en verdad, en lo particular me emociona y me encanta, pues, imaginarme en estos sitios que son los bosques. A mí me encantaría, no sabes en estos momentos cómo me encantaría pasar un fin de semana en un bosque, en una zona boscosa. Lo más cerca que tengo aquí del Estado de México, de Atizapán de Zaragoza, es la Marquesa. Si tú me escuchas, si tú vives en la Ciudad de México o en el Estado de México o relativamente cerca de donde yo me encuentro, seguramente has escuchado hablar de la Marquesa. La Marquesa es una zona que se encuentra en el Estado de México, o creo que es en la Ciudad de México, no estoy seguro, pero es una zona boscosa gigantesca, es un lugar gigantesco. Estamos hablando de una zona que se encuentra precisamente en la carretera que va de México de la Ciudad de México a Toluca, en el Estado de México. Y hay un tramo gigantesco, bueno, de varios kilómetros a la redonda, y todo eso es bosque. Es una zona boscosa gigantesca y creo que es el bosque más grande o el más cercano que tenemos a la Ciudad de México. Ahí los días domingos la gente va, acude, pues obviamente en plan familiar, y ahí se la pasan padrísimo. ¿Qué tendrá? Creo que fue el año pasado, sí, fue el año pasado cuando fui a la Marquesa, y en verdad disfrutamos mucho ese domingo. Es una zona muy bonita, muy agradable, donde evidentemente pues puedes rentar una cabaña, o si solamente vas de entrada por salida, pues llegas, llevas tu comida, puedes hacer tu carne asada o ahí puedes comer. También hay lugares, bueno, evidentemente te rentan caballos, te rentan motos, y ahí la pasas bastante bien, y lo mejor de todo es que estás respirando aire puro ahí en el bosque. Estás respirando aire puro y tienes ese contacto con la madre naturaleza. La verdad es que es un deleite, es un placer ir a lugares de este tipo. Y acá donde yo me encuentro, que es en Atizapán, creo que hay una zona, nunca jamás he ido, y espero hacerlo muy pronto, que se llama Villa del Carbón. En Villa del Carbón tengo entendido que también rentan cabañas, que te rentan caballos. Tengo entendido que es un lugar de este tipo, como si fuera la Marquesa, pero obviamente más pequeño, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de bosques embrujados o situaciones que han pasado precisamente en los bosques, que sin duda alguna ahorita yo extraño muchísimo, porque cuando vives en una gran ciudad, pues los únicos árboles que ves a la redonda, pues sí, hay alguno que otro árbol, pero nada como vivir en una zona boscosa. Aquí vemos puro edificio, estamos sumamente contaminados, el aire está contaminado y a veces te arden los ojos, y situaciones de este tipo que pues te perjudican a la salud. Por eso a mí me encantaría en estos momentos pasar un fin de semana en un lugar de bosque, en una zona boscosa. Imagínate tú estar ya acostado en la cama dentro de una cabaña y que comience a llover. Que comience a llover así bien padre. Ya me ha pasado, esto lo viví precisamente allá en Veracruz, en el pueblo de Guayacocotla, Veracruz, donde mis papás tenían una cabaña y la vendieron. Y ahí me tocó una noche de lluvia y fue algo súper padre, relajante. Una noche de lluvia en el bosque, wow, es increíble. Y al amanecer, pues ya sabes, ¿no? Escuchas todas las aves, escuchas los caballos que por ahí andan. Y es muy distinta la vida del campo, obviamente a la que llevamos en las grandes ciudades, donde vivimos siempre en constante estrés y muchas situaciones que nos enferman.
Pero bueno, ya vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que son las historias de fantasmas que se han escrito, que han surgido en los bosques. ¿Qué se puede platicar de los bosques? ¿Qué se platica? ¿Qué se cuenta? Yo creo que sin duda alguna fue la película del proyecto de la bruja Blair, que se estrenó en los años 90, o creo que fue a principios del año 2000, no recuerdo bien el año del estreno de esta película, cuando el bosque evidentemente cobra fuerza como un lugar siniestro, como un lugar donde obviamente sabes que es muy peligroso y que debes de tenerle respeto al bosque, a las zonas boscosas, porque evidentemente esto te puede ocurrir, tal y lo que vimos en la película del proyecto de la bruja Blair. Si no conoces o no sabes estar en un lugar así, pues evidentemente te puedes perder, ¿no? Lo que vimos en la película fue algo bastante desesperante, el hecho de que estos jóvenes caminaban por varias horas y siempre llegaban al mismo lugar, ¿no? Esto, quién sabe si hoy en día podría ocurrirnos, porque hoy tenemos muchos adelantos. De hecho, hubo la última película que se hizo del proyecto de la bruja Blair, no sé si la viste en el cine, tendrá como 3 años que se estrenó esta película. Ahí, por ejemplo, retoman este concepto de que los jóvenes se pierden, pero acá lo interesante es que, bueno, pues ya hay tecnología, ya obviamente estos chicos llevaban inclusive un dron, y a pesar de que ya llevaban el dron, y a pesar de que llevaban un teléfono celular con GPS y todo esto, aún así se pierden, ¿no? Y esto se lo atribuyen a una maldición de la bruja. Entonces, pues sí, efectivamente hay que tenerle mucho respeto y cuidado cuando vayamos a un bosque y no aventarnos a la aventura, porque igual y hasta nos perdemos. Digo, sería el colmo que hoy en día te pierdas y que dures varios días extraviado en un bosque, pero obvio, esto podría pasar, esto sí podría pasar. Hay mucha gente que se ha perdido en el bosque y que después necesitan que alguien los rescate, que alguien vaya por ellos, porque estas personas definitivamente no pudieron regresar al punto de partida. ¿Qué se dice en los bosques? ¿Qué se cuenta que pasa en los bosques? Bueno, hay muchas historias de brujas en los bosques. Se dice, se comenta que en estos sitios, que los bosques son los lugares preferidos de las brujas para hacer los llamados aquelarres. Cerca de donde yo vivo está el Parque de los Ciervos, y en este lugar a mí me platicó un amigo hace muchos años, bueno, un amigo que se llama David, que le mando un abrazo si es que llega a escuchar este programa, que ahí se reunían las brujas, que ahí se hacían los aquelarres, y es una zona boscosa, no tan grande evidentemente como la Marquesa, es un lugar que sí tiene bosque y hay muchos árboles, pero pequeño, es un lugar pequeño a comparación de la Marquesa, pero que ahí se reunían las condenadas brujas, y que los vecinos que viven por ahí relativamente cerca veían precisamente durante la madrugada cómo salían las bolas de fuego. Veían estas bolas de fuego y obviamente sabían que podrían tratarse de las brujas. Así que era un lugar que causaba algo de pánico, algo que causaba miedo a aquellas personas, y que evidentemente no se atrevían a acercarse a este sitio durante la noche. También me acuerdo de un joven que hace muchos años, estamos hablando de hace más de 10 años, me platicó que ahí en el Parque de los Ciervos, muy cerca de ahí, habían visto durante la madrugada un gigantesco objeto volador no identificado, que habían visto un ovni que no sé si había aterrizado o no, creo que no había aterrizado, pero vaya, que lo habían visto salir del Parque de los Ciervos, que vieron cómo salió una luz bastante fuerte, bastante brillante, y que desapareció. Entonces, al menos acá en Atizapán, en el Parque de los Ciervos, se han platicado ese tipo de cosas, que han visto brujas, las llamadas bolas de fuego, y que han visto ovnis. Entonces sí, los bosques tienen ese imán
para atraer este tipo de cosas extrañas, anómalas. Y bueno, tanto he hablado también ya de la Marquesa, digo, al inicio del programa lo hice hablando de la Marquesa. ¿Qué historias se platican de la Marquesa? Pues básicamente se habla de la presencia de fantasmas en los bosques, en el bosque de la Marquesa, pero principalmente de una monja. Se dice, y no solamente se dice, sino que esto sí es real, hubo un convento dentro de la Marquesa, en el desierto de los Leones. Este convento, hoy en día tú lo puedes visitar. Se platica que las monjas que habitaban en este monasterio o en este convento, algunas fueron ultrajadas y obviamente, desafortunadamente, aparte les quitaron la vida. Entonces, pues cerca de este convento del desierto de los Leones se aparecen las monjas que fueron víctimas de estos rufianes, de estos malditos, y que supuestamente han aparecido los fantasmas de estas monjas en el desierto de los Leones. También se habla de la presencia de fantasmas de monjes y bueno, pues de varias situaciones de este tipo. Así que la próxima vez que vayas al desierto de los Leones, pues a ver si tienes la suerte, o no sé cómo decirlo, pues la oportunidad de que se te aparezcan los fantasmas de estas monjas, que desafortunadamente ahí perdieron la vida, o de los monjes que bueno, pues también se desconoce cuál es su pecado o por qué se manifiestan, pero sí hay muchas historias de monjes también, fantasmas, que se aparecen cerca de este convento. Yo creo que no necesariamente tuvieron que haber hecho algo malo, no necesariamente tuvieron que haber cometido un pecado mortal para que se aparezcan, simplemente pues se siguen manifestando en el lugar en donde ellos vivieron y estuvieron toda su vida recluidos, ¿no? En este monasterio. En los bosques también se platican historias como la que te voy a narrar a continuación. Esta historia la incluí precisamente en uno de mis libros que se llaman Historias de terror para una noche de lluvia. Y es la historia de unos jóvenes que obviamente fueron al bosque a pasar supuestamente un buen fin de semana y les ocurrió todo lo contrario. Esta historia, te voy a ser franco, te voy a ser honesto. Yo he investigado la veracidad de la misma, es decir, desafortunadamente no he logrado comprobar si fue real o fue mentira, si es una simple historia inventada o qué. Yo he tratado de investigar más y no he podido. Lamentablemente, esta historia yo la leí en una revista de carácter religioso cuando yo tenía 11 años de edad, o sea, ya hace muchísimo tiempo. Yo acudía a misa cada 8 días y ahí nos dieron una revista donde venían obviamente algunos reportajes de religión católica, venían algunos reportajes de los misioneros católicos en África y todo este rollo. Y al final venía esta historia que, repito, yo no sé si fue real o fue mentira o si fue una simple ficción, pero en verdad me causó un gran impacto a la edad de 10 u 11 años que tenía en ese momento. La historia es la siguiente. Resulta que eran unos jóvenes que eran aparentemente originarios de Michoacán. Entonces, estos jóvenes tenían la intención de pasar un fin de semana, pues entre amigos, hacer una lunada, y bueno, pues ellos se prepararon para viajar al bosque. Llevaban obviamente comida, agua, llevaban pues lo que se requiere para pasar un fin de semana en el bosque. Y entre ellos, obviamente, iba una persona que le gustaba el espiritismo. Había un joven que le gustaba lo sobrenatural y llevaba una tabla ouija. Pero sucede que estos jóvenes, la primera noche que se estaban ahí quedando en el bosque, pues obviamente encendieron una fogata,
comenzaron a quemar ahí los bombones y en esa fogata comenzó obviamente la inquietud de platicar historias de fantasmas, que yo creo que sería lo que haríamos, ¿no? Si tú y yo vamos al bosque, pues obviamente la oscuridad de la noche impone demasiado en un bosque solitario. Y entonces a lo mejor me dirías, oye John, ¿nos puedes narrar algunas historias de fantasmas? Y yo les diría que sí, que encantado. Entonces ellos comenzaron a platicar historias de fantasmas. Y uno de los chicos que iba en este pequeño grupo, comenzó a burlarse de estas historias. Comenzó a decir que los fantasmas no existían, que eran temas para gente ignorante, que él nunca había visto un fantasma y no creía en esto. Ok. Las historias terminaron y uno de estos jóvenes, precisamente que le gustaban los temas sobrenaturales y pasar una noche en verdad de miedo, dijo, oigan, yo traigo una tabla Ouija, ¿qué les parece si jugamos? A las chicas, eran 2 chicas, no les pareció la idea de que jugaran con la tabla Ouija en el bosque. Sin embargo, este chico que llevaba la Ouija fue respaldado por otras personas y finalmente aceptaron jugar con la tabla Ouija, y también jugó el escéptico, jugó esta persona que no creía en las historias de fantasmas, y a pesar de que aceptó jugar con la tabla Ouija, comenzó a burlarse obviamente de todos ellos y comenzó a burlarse de las personas o de los entes que supuestamente se manifestaban a través de la Ouija. Se dice que en esa noche hicieron contacto con un ser que habitaba en el bosque. De hecho le dijeron, ¿dónde estás? No te podemos ver. Y él dijo, ¿quieren que me manifieste? ¿Quieren ver que estoy aquí realmente? Y comenzó entonces a soplar mucho el viento. Momentos antes no había ráfagas de viento, no hacía aire, era una noche tranquila. Pero este ser que se manifestó a través de la Ouija y que aseguraba que vivía en el bosque, obviamente provocó que comenzara el aire, el viento a soplar con fuerza. A pesar de esto, el joven incrédulo comenzó a burlarse y a decir, estas son puras tonterías, y a ver que se manifieste, que quiero verlo, quiero sentirlo, quiero tocarlo, a ver, yo soy bien valiente, que se me aparezca, etc. El que estaba llevando la sesión de Ouija le hizo la advertencia, le dijo, ey, ten cuidado, no lo estés retando, eso no se hace, si no crees, respeta. Y obviamente no respetó. Finalmente decidieron terminar con la sesión de Ouija y pues todo regresó a la normalidad. El viento se terminó, el aire se calmó, los chicos ya obviamente recogieron la tabla Ouija y comenzaron a platicar de otras cosas, comenzaron a hacer otros juegos, pero de repente el chico que se había burlado de la tabla Ouija, o mejor dicho, que se había burlado del ser que se les había manifestado, comenzó a sentirse mal, comenzó a sentir que la cabeza le dolía muchísimo y les dijo, oigan, me estoy sintiendo muy mal. Se acercó uno de sus amigos, le tocó la frente y se dio cuenta que tenía muchísima fiebre. En verdad estaba delicado de salud y entonces no habían relacionado lo que había sucedido momentos antes con la Ouija con lo que estaba pasando. Simplemente le dijeron, de seguro comiste algo que te hizo mal, o algo has de haber tocado en el bosque que te enfermó así. Finalmente ellos deciden regresar a la ciudad. Dicen, oye, él está muy grave, está ardiendo en fiebre, y creo que lo mejor será que regresemos a buscar a un doctor. ¿Qué tal que en la madrugada se ponga peor? Va a ser más peligroso para nosotros. Ellos aceptan regresar, recogen todas sus cosas y comienzan pues el camino a casa.
el camino a la ciudad para buscar obviamente un médico que pudiera revisarlo y pudiera determinar qué tenía. Van avanzando, pero este joven les dice a sus amigos que de plano se siente muy grave, que se siente muy mal, que se siente muy débil y que no puede seguir avanzando, que por favor paren. Dice, yo ya no puedo caminar. Y sus amigos dijeron, pues es que está pesado, nosotros no podríamos ni cargarlo, no podríamos llevarlo cargando, no podríamos, nos tardaríamos horas. Y ellos optaron por dejarlo ahí, obviamente, acompañado de una persona, en este caso fue una chica, y ellos dijeron, vamos a ir a la ciudad a buscar a alguien, vamos a traer un médico para que lo revise porque no lo podemos llevar cargando. La chica no estaba de acuerdo, la chica que se quedó a cuidarlo obviamente no estaba de acuerdo en que ella se quedara con él, tenía mucho miedo, estaban en medio del bosque, en medio de la nada, solamente tenían una lámpara de baterías, y bueno, pues sin mayor opción, ellos regresan a la ciudad a buscar a un médico. La chica se queda con el enfermo. Y entonces pasa el tiempo, pasan las horas. Ya casi para amanecer, regresan los amigos con un doctor. ¿Y cuál es su sorpresa? Se llevan una desagradable y espeluznante sorpresa, que es precisamente ver que ese amigo que se había puesto muy grave, que se había puesto muy mal, que ni siquiera se podía ya poner de pie, estaba colgado de un árbol. Estaba colgado de un árbol ya sin vida. A un lado, acostada, dormida, estaba la amiga que se había quedado a cuidarlo. La despiertan y le dicen, ¡Ey! ¡Despierta! Cuando ella despierta le preguntan que qué ha pasado. Ella no entendía a qué se referían con su pregunta, hasta que observa que su amigo estaba colgado en un árbol, con una soga que ellos llevaban. Le empiezan a preguntar, ella obviamente estaba muy espantada, muy sorprendida con lo que había pasado, y le preguntan, oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y ella les platica que cuando se fueron, se quedaron obviamente ellos dos ahí, esperando con mucho miedo, y dice, y de repente escuché cómo había alguien a nuestro alrededor. Comencé a ver sombras, comencé a ver figuras de personas que se acercaban, pero también escuchaba risas demoníacas. Dice, después ya no escuché nada, y sinceramente me comenzó a dar mucho sueño, muchísimo sueño, hasta que finalmente me quedé dormida. Entonces cuando ella despierta ve que su amigo ya está colgado de un árbol. Y esa historia yo la leí cuando tenía como unos 11 años de edad, repito, en una revista de misioneros. O sea, era una revista no de horror, era una revista de religión, donde obviamente advertían de los peligros de jugar con la tabla Ouija y de andar metido en ese tipo de temas. Y bueno, pues hasta hoy en día sigo intrigado, indagando si esta historia realmente pasó o no. Pero a mí me dio mucho escalofrío y me encanta platicarla para todos ustedes. Bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por acompañarme en una emisión de hoy, solo para tus oídos, que hoy tocamos el tema de los fantasmas en el bosque y pues obviamente te voy a agradecer tus comentarios, tus sugerencias. Ojalá me digas, oye, quiero que nos narres ahora historias, pues no sé, de brujas o de otro tipo. Obviamente este programa va a continuar. Esta es la primera parte, va a haber una segunda parte evidentemente, donde te seguiré contando algunas historias de fantasmas que ocurrieron en los bosques. Hasta luego, cuídate mucho, que Dios te bendiga.